Curso de Coeficiencia 2019, sesión número 13. Energía, conceptos básicos. Continuando con el curso de Coeficiencia presentado por el área de capacitación de energía y dirigido a los docentes de las instituciones educativas, trataremos sobre los conceptos básicos relacionados con la energía. Energía es la capacidad que posee un cuerpo para realizar una acción, producir un cambio de estado en la materia, una transformación, reacciones químicas, etc., y se manifiesta al pasar de un cuerpo a otro. Es una propiedad asociada a los objetos y sustancias y se manifiesta en las transformaciones que ocurren en la naturaleza. Crecimiento de las plantas, traslado de los animales, fenómenos meteorológicos, etc. Es la capacidad para poner un objeto en movimiento al aplicarse una fuerza sobre él, haciendo que se desplace en la misma dirección de la fuerza. Está involucrada en todos los procesos de cambio de estado físico. La energía se transforma y se transmite. Puede ser intercambiada entre sistemas en forma de calor o trabajo, y solamente puede hacerse de una determinada manera. Todo cuerpo es capaz de poseer energía en función de su movimiento, temperatura, masa, composición química o de su posición en relación con las fuerzas que actúan sobre ella. A nuestro alrededor se presenta en la naturaleza bajo muchas formas. Cinética, la que tiene un cuerpo en movimiento. Potencial, la originada por la posición de un cuerpo en el espacio. Eléctrica, química, contenida en pilas y baterías, en los combustibles, en los alimentos. Térmica, eólica, hidráulica, mecánica, radiante o electromagnética, nuclear. Ejemplos de energía química encontramos en la vida de los seres vivos, fotosíntesis de los vegetales, los cuales utilizan la clorofila para separar el agua en oxígeno, que se expulsa, e hidrógeno, que combinado con el carbono del ambiente produce carbohidratos. Respiración de los animales, en donde el oxígeno es utilizado para quemar moléculas de carbohidratos. Todos los seres vivos la requerimos para mantenernos con vida, la cual obtenemos en los carbohidratos y son los que constituyen nuestra fuente primaria de almacenamiento y consumo de energía. De la misma forma, los ciclos climáticos de la Tierra y todos sus ecosistemas son impulsados por la energía radiante del Sol y la energía geotérmica del centro de la Tierra. La energía puede ser cuantificada por su transformación o conversión a diferentes formas mediante los procesos adecuados. Entendida como un recurso natural, la energía no es un bien por sí misma, sino que es un bien calificado como intermedio, que posibilita la satisfacción de ciertas necesidades cuando se produce un bien o se oferta un servicio. Energía y trabajo son equivalentes y se expresan en las mismas unidades. La unidad definida por el Sistema Internacional de Unidades es el julio. Conceptos básicos de termodinámica. Rama de la física que estudia las transformaciones de la energía, su aprovechamiento para convertirla en trabajo, la interacción entre el calor y otras manifestaciones de energía, y los estados de equilibrio termodinámico. A nivel macroscópico, es decir, cuando la descripción de la posición o el estado físico concreto de las partículas que integran un cuerpo puede ser resumido en una ecuación en función de la presión, temperatura, volumen o masa. En general, para los estados de equilibrio, las variables macroscópicas se denominan funciones de estado. El calor es la energía térmica que se produce por la vibración de las moléculas y se manifiesta elevando la temperatura y dilatando los cuerpos. Se define como energía en tránsito. Toda sustancia por encima de los 0 Kelvin, es decir, menos 273.15 grados centígrados, emite calor. La temperatura mide la energía térmica que contiene un cuerpo, es decir, la agitación, giro y vibración de las partículas que lo componen. Es la medición de la actividad molecular del objeto. Este movimiento les confiere una energía cinética que es la parte sensible de la energía interna. Ley de la conservación de la energía. La cantidad total de energía en cualquier sistema físico aislado, sin interacción con ningún otro sistema, permanece invariable con el tiempo, aunque pueda transformarse en otra forma de energía. Es decir, que para la multitud de sistemas físicos clásicos, la suma de las energías mecánica, calorífica, electromagnética y otros tipos de energía potencial es un número constante. La variación de la energía de un sistema cerrado es igual a la diferencia entre la cantidad de calor y la cantidad de trabajo intercambiados por el sistema con sus alrededores.
La transferencia de calor y el trabajo son formas de energía ganada o perdida por el sistema y no se pueden almacenar. La suma de calor y trabajo recibidos por el sistema debe ser igual a la suma de calor y trabajo realizados por el sistema. Leyes de la termodinámica. Son un conjunto de fórmulas y ecuaciones que describen el comportamiento de los llamados sistemas termodinámicos, a los cuales se les aíslan teóricamente, empleando para ello sus cantidades físicas fundamentales: temperatura, energía y entropía. Ley cero de la termodinámica. Es la ley de equilibrio térmico. Nos ayuda a comprender el significado de la temperatura a partir de la comparación de la energía térmica de dos cuerpos distintos. Si se encuentran en equilibrio térmico entre sí, entonces tendrán necesariamente la misma temperatura. Y si ambos se hallan en equilibrio térmico con un tercer sistema, entonces lo estarán también entre sí. Sistema termodinámico. Conjunto de materia y energía que está limitado por un contorno real o imaginario que lo separa del entorno con el que puede intercambiar energía, calor o trabajo. Elegida para el estudio o análisis termodinámico y que puede describirse en función de coordenadas termodinámicas. El contorno del sistema delimita la superficie de contacto que comparten el sistema y el entorno, y se considera idealmente de grosor cero, es decir, no contiene masa ni ocupa ningún volumen en el espacio. La termodinámica describe cómo responden los sistemas a los cambios en su entorno. Todo cuerpo considerado como un sistema termodinámico tiene energía microscópica, que es la suma de las energías individuales de los átomos y las moléculas del sistema. Es su grado de actividad molecular independiente del sistema de referencia externo. Incluye energía cinética de traslación, rotación y vibración de las moléculas, energía potencial en moléculas y energía potencial entre moléculas. Es lo que se conoce como energía interna del sistema y se representa por la letra U. Sus propiedades relacionadas entre sí mediante las ecuaciones de estado se pueden combinar para expresar su energía interna y los potenciales termodinámicos, útiles para determinar las condiciones de equilibrio entre sistemas y los procesos espontáneos. Los sistemas termodinámicos se clasifican en aislados, si no hay intercambio de materia ni energía; cerrados, si solamente hay intercambio de energía pero no de materia; abiertos, cuando hay simultáneamente intercambio de materia y energía. En la naturaleza es imposible encontrar un sistema estrictamente aislado, pero podemos hacer aproximaciones para su estudio. El medio externo o ambiente es todo aquello que no está en el sistema, pero que puede influir en él. La energía cinética y la potencial son formas de energía macroscópica que tiene un sistema con referencia al exterior. La energía química es la energía interna asociada con los enlaces atómicos que se forman y se destruyen en las reacciones químicas. Al describir cómo reaccionan los sistemas a los cambios en su entorno, la termodinámica se puede aplicar a una amplia variedad de ramas de la ciencia y de la ingeniería, tales como motores, cambios de fase, reacciones químicas, fenómenos de transporte e incluso agujeros negros. Equilibrio térmico. Todo sistema tiende a evolucionar a un estado de equilibrio que se caracteriza porque las propiedades del sistema quedan determinadas por factores intrínsecos y no por influencias externas previamente aplicadas. Siempre que exista un gradiente de temperatura entre diferentes zonas de un sistema o se ponen en contacto dos sistemas a diferentes temperaturas, se transfiere energía desde el que está a mayor temperatura hacia el que está a menor temperatura. Esa transferencia finaliza cuando ambos se encuentran en equilibrio térmico. Los estados terminales de equilibrio son independientes del tiempo si sus propiedades pueden describirse consistentemente empleando la teoría termodinámica. Al producirse cambios en las restricciones a las que está sometido, el sistema tendrá que evolucionar de un estado de equilibrio a otro. Comparando ambos estados de equilibrio, la termodinámica permite estudiar los procesos de intercambio de masa y energía térmica entre sistemas térmicos diferentes. Los estados de equilibrio son totalmente coherentes con los contornos del sistema y las restricciones a las que está sometido. Los estados de equilibrio se estudian y se definen por medio de magnitudes extensivas: energía interna, entropía, volumen, composición molar del sistema. Dependen de la cantidad de sustancia del sistema. Son aditivas, pues si se divide el sistema en dos o más partes, el valor de la magnitud extensiva para el sistema completo es la suma de los valores de dicha magnitud para cada una de las partes. No extensivas, derivadas de las anteriores: temperatura, presión, potencial químico. No dependen de la cantidad de sustancia o del tamaño, no son aditivas, su valor permanece inalterado al subdividir el sistema inicial en varios subsistemas.
otras como la emanación, fuerza electromotriz y las asociadas con la mecánica de los medios continuos. La termodinámica determina si ha habido cambios en la energía interna de los sistemas y en función de sus diferencias determina la cantidad de energía transferida de un estado al otro, pero sin considerar el mecanismo de flujo de calor ni la velocidad a la que se ha realizado la transferencia. Variables o coordenadas termodinámicas son las que tienen relación con el estado interno de un sistema. Las más importantes en el estudio de la termodinámica son masa, volumen, densidad, presión y temperatura. Estado de un sistema. Situación en la que se encuentra definido por las coordenadas termodinámicas. La energía latente es la que tiene que ver con la fase en la que está el sistema. Capacidad calorífica o capacidad térmica de un cuerpo o sistema. Es la mayor o menor dificultad que presenta para experimentar cambios de temperatura bajo el suministro de calor. Constituye una propiedad extensiva, ya que su magnitud depende no solo de la sustancia, sino también de la cantidad de materia. Matemáticamente, es el cociente entre la cantidad de energía calorífica transferida en un proceso cualquiera y el cambio de temperatura que experimenta por dicha transferencia. Es una característica particular del cuerpo o sistema. Se mide en Joule sobre Kelvin. Primera ley de la termodinámica. El trabajo necesario para cambiar el estado de un sistema aislado depende únicamente de los estados inicial y final y es independiente del método usado para realizar el cambio. Es una generalización de la ley de la conservación de la energía y tiene que ver con la cantidad y la transformación de la energía de una forma a otra sin importar su calidad. El calor recibido por un sistema desde su entorno se transforma en alguna otra forma de energía. También se expresa como que la cantidad de calor absorbido por un sistema es el cambio de su energía interna que no se debe al trabajo. Un sistema puede intercambiar energía con su entorno en forma de calor y de trabajo acumulándola en forma de energía interna. Proceso adiabático. Es cuando la variación de la energía interna U es debida al trabajo intercambiado por el sistema con su entorno sin intercambiar calor. Se presentan dos casos. El sistema termodinámico realiza un trabajo usando su energía interna. Sobre el sistema termodinámico se realiza un trabajo aumentando su energía interna. Es importante tomar en cuenta el signo matemático que se aplique al trabajo al utilizar las fórmulas respectivas según la nomenclatura de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, o la que se emplea en ingeniería mecánica. Segunda ley de la termodinámica. La incapacidad de la primera ley de identificar si un proceso puede llevarse a cabo es remediada al introducir otro principio general. El calor no puede transferirse espontáneamente de un cuerpo frío a otro más caliente. La segunda ley afirma que además de cantidad, la energía tiene calidad, brindando los medios necesarios para determinarla, así como el nivel de degradación de la energía durante un proceso. La naturaleza establece que el total de energía asociada con una fuente térmica nunca puede ser transformada íntegra y completamente en trabajo útil. Una máquina térmica solo puede efectuar trabajo si absorbe calor de un manantial a temperatura superior y lo cede en parte a otro de temperatura inferior. De aquí que todo el trabajo se puede convertir en calor, pero no todo el calor se puede convertir en trabajo. Definición de Clausius. Es imposible construir un aparato que opere en un ciclo cuyo único efecto sea transferir calor desde una fuente de baja temperatura a otra de mayor temperatura sin que al mismo tiempo se produzca otro efecto de compensación. Definición de Kelvin-Planck. Es imposible construir un aparato que opere cíclicamente cuyo único efecto sea absorber calor de una fuente de temperatura y convertirlo en una cantidad equivalente de trabajo. Cada uno de los enunciados hacen destacar un aspecto de ella, pero se puede demostrar que son equivalentes entre sí. Es imposible construir una máquina térmica cíclica que transforme calor en trabajo sin aumentar la energía termodinámica del ambiente. Es decir, que mientras mayor sea el rendimiento energético de una máquina térmica, menor será el impacto en el ambiente. La entropía, cuyo símbolo en termodinámica es la letra S, permite detectar la posibilidad de que se puedan realizar los procesos de transferencia de energía. Es una función de estado de carácter extensivo, y su valor en un sistema aislado crece en el transcurso de un proceso que se da de forma natural. La entropía es una magnitud física para un sistema termodinámico en equilibrio y mide el número de microestados compatibles con el macroestado en equilibrio, el grado de organización de un sistema. Es la relación del incremento de energía interna frente a un incremento de temperatura del sistema. Es un tipo de magnitud física que calcula aquella energía que existe en un determinado objeto o elemento, pero que no es útil para realizar un trabajo o esfuerzo, y describe lo irreversible de los sistemas termodinámicos. Tercera ley de la termodinámica.
no se puede llegar a cero absoluto mediante una serie finita de procesos. El cero absoluto es la temperatura teórica más baja posible. Se caracteriza por la total ausencia de calor y cesa el movimiento de las partículas. El cero absoluto, 0 Kelvin, corresponde aproximadamente a la temperatura de menos 273.16 grados centígrados. Nunca se ha alcanzado tal temperatura y la termodinámica asegura que es inalcanzable. La entropía de cualquier sustancia pura en equilibrio termodinámico tiende a cero a medida que la temperatura tiende a cero. La primera y la segunda ley de la termodinámica se pueden aplicar hasta el límite del cero absoluto, siempre y cuando en este límite las variaciones de entropía sean nulas para todo proceso reversible. Muchas gracias.